Saludos a todos los que nos ven en el YouTube. Hoy en Lecturas Teológicas Random tenemos a María José Paraíso, que es una recién graduada de un bachillerato en ministerio, específicamente del Seminario Bíblico Pentecostal. Y hoy entonces vamos a hablar acerca de la adoración. María José escribió su artículo final que tiene por nombre y por título la adoración como distintivo práctico de la espiritualidad pentecostal para el fortalecimiento del testimonio cristiano. Y pues ya tenemos aquí a María José. María José, si nos puede dar un saludo a todos los que nos ven. Hola, mucho gusto, qué bien que están en este canal, bienvenidos. Pues es un privilegio para mí también el que se me haya dado este tiempo para poder compartir un poco acerca de la investigación que hice como trabajo final de este programa y pues espero sea de bendición para su vida. Gracias, María José. Y bueno, sin darle más rodeo al asunto y para ya ampliar un poquito más este contenido, pues María José nos va a hablar un poquito acerca de qué es la adoración. Y como bien ella detalla y describe, pues en la adoración es un poquito más, va un poquito más allá de la parte litúrgica del culto y tiene muchas connotaciones que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida diaria. Majo, ¿qué es la adoración entonces? Bueno, la adoración es aquel reconocimiento que se le da a Dios por lo que Él hace en nosotros, pero también nos posiciona a nosotros nuestra, en ese reconocimiento que hacemos de nuestra finitud, de nuestra naturaleza humana, para, al fin diría Juan Varela, compararla con la majestad de Dios y pues en ese dramático contraste, como sigue diciendo Juan Varela, darnos cuenta de que solo Él merece la alabanza y que solo Él debemos vivir sensibilizados por ese encuentro que hemos tenido con Él. Excelente. Y es interesante porque todos cuando hablamos de adoración nos remitimos a esta idea de la alabanza. Casi siempre nosotros vemos la adoración en un espacio muy específico, que es la alabanza, y muy litúrgico porque es siempre en el culto. Puede haber adoración, hay modelos de adoración, ya María José no lo acaba de decir, que sí, es esta forma de reconocer al final a Dios. Pero entonces, ¿cuál es la reflexión de la adoración desde el concepto como tal? Bueno, como bien decía usted, pues muchas veces nosotros limitamos la adoración solo al acto litúrgico y pues antes de iniciar esta investigación, pues también era mi concepto. Pues de hecho surge el interés de hablar sobre adoración porque pues soy ministra de alabanza y yo pensaba en adoración como los cantos lentos, ¿verdad? Comúnmente decimos al tiempo para la hermana que va a cantar los cantos alegres o los cantos de adoración que en algún momento nos han hecho pensar en que adoración solo son los cantos y solo son estas alabanzas, que en sí forman parte de adoración y son adoración, pero no lo es todo. Entonces, adoración, como bien decía, es ese reconocimiento. Walter Casper también dice que la adoración es el mayor acto de humanización del hombre. Este elemento nos abre como a algo mayor. ¿Qué significa el humanizarnos? El humanizarnos significa que yo me sensibilizo cuando tengo este encuentro con Dios, eh, me sensibilizo y eso me hace cambiar la manera de vida. Que ese momento que tengo posiblemente en la liturgia también trascienda a la vida cotidiana, también me lleve a adorar a Dios con mis acciones prácticas, como el ayudar al prójimo. Eso también es adoración. El adorar cuando yo estoy con mi familia, el reconocer la grandeza, la majestad de Dios, eh, en la manera en que trato a los demás, en la manera en que yo hablo con las personas. Eso también es adoración. Y pues hay algo bastante interesante porque cuando vemos en la Biblia sobre qué es la adoración, vamos a encontrar algo muy bonito. En el Antiguo Testamento se consideraba la adoración campesina primero y luego la adoración citadina. La adoración campesina empieza con los patriarcas, con Abraham.
Isaac y Jacob, ellos adoraban con sacrificios en las montañas o en los valles, donde ellos iban, ahí encontramos en la Biblia, en las Escrituras, que ellos levantaban un altar para adorar a Dios. Esta era la adoración campesina. Más adelante, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, nos damos cuenta que se empieza con este tema del tabernáculo. Y ahora el tabernáculo era el centro de la adoración. Pero en Éxodo capítulo 33 vamos a encontrar que nos dice la Biblia, acá lo tengo, cuando todo el pueblo veía la columna de nube, a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Entonces aquí solo Moisés tenía la posibilidad de entrar al tabernáculo para adorar a Dios, pero las demás personas se quedaban a la entrada de su tienda. Ellos seguían adorando, pero no cerca del tabernáculo, sino en la entrada de su tienda. Ahí comienza la adoración citadina, con los salmos de David también más adelante, y también en la construcción del templo con Salomón. Cuando se construye el templo, ¿qué hacían las personas? Era dejar sus ofrendas y sus diezmos al templo. Esta era la manera en la que se adoraba en la Biblia. Este es el concepto de adoración. Y pues considero que es bastante pertinente mencionarlo porque pues la Biblia para los pentecostales es nuestra regla de vida, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nuestra máxima autoridad también. Eh, y pues más adelante, en el Nuevo Testamento, también la adoración cambia. En el Antiguo Testamento, como les decía, la adoración se había centrado completamente en el templo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, específicamente a la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, ya encontramos un cambio totalmente diferente, ¿verdad? Porque Jesús le dice, bueno, la mujer empieza preguntando, Jesús, perdón, ¿dónde podemos adorar? ¿Dónde es el lugar correcto para adorar? Donde adoraban los samaritanos que eran en un monte o en el templo de Jerusalén. Los samaritanos posiblemente no tenían el acceso para llegar al templo de Jerusalén, pues que eran considerados como pecadores, ¿verdad? Por esta diferencia que tenían con los judíos. Pero Jesús le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí pues se abre un mundo completamente diferente para la adoración. Jesús, diría John Sims, da la apertura para un nuevo entendimiento de la adoración, ya no centrada en el templo y ya no solo en eso como la única manera, sino que ahora pues nos da la posibilidad y la oportunidad de poder acercarnos personalmente con Dios. Entonces la adoración va más allá de solo cantar alabanzas en el templo, sino que la adoración es esa relación constante y relación personal que yo tengo con Jesús, que me lleva a cantar, pero que también me lleva a testificar de lo que Él hace en mi vida, a testificar con mis palabras, con la manera en que yo actúo en mi comunidad, con el bien que yo hago al prójimo, testificar lo que Jesús está haciendo en mi interior. Y pues la iglesia primitiva también vemos su manera de adorar, que es influenciada por el cambio que Jesús hace y ahora pues también se le da la oportunidad para que la iglesia también testifique, incluso en ese momento que eran perseguidos, ellos tenían la fuerza para seguir adorando con su vida, pero también con sus palabras, lo que Jesús había hecho en ellos. Excelente. Y hay algo que a mí me parece curioso, tal vez porque este tema me apasiona un poco mucho. Es la idea de lo citadino y lo campesino. Porque es curioso, porque en el Antiguo Testamento la gente campesina adoraba por las epifanías, es decir, el encuentro con Dios que se reflejaba en altares como Betel, como Siquem, que son altares que luego van a pasar a ser olvidados por la llegada del templo. Y el templo y toda esta simbología de lo citadino, que de alguna manera centralizó todo
en un lugar al cual ellos pusieron el lugar santísimo, que tiene que ver con toda esta idiosincrasia del código de santidad que propone el sacerdocio saduquita. Pero que cuando viene Jesús se rompe porque la misma samaritana, que recordemos que sí es de Samaria, es como muy campesina porque ella es del norte, Ujú, y en el norte es donde se ejecutaba todo esto de lo campesino. Y de alguna manera ella sigue con esta idea de los altares en las montañas, en los montes. Y Jesús dice, bueno, llegó el momento donde no hay que adorar ni en montes ni en templos. sí, Y quizá no hay que adorar ni en montes ni en templos porque la llegada de Jesús abre la posibilidad a no tener un encuentro en Dios solo por una epifanía, ni tampoco ujú, por un encuentro en un templo, en un lugar santísimo, sino que se abre la posibilidad de encontrar a Jesús en todo momento y en todo lugar. Entonces, pasando a esto, ¿qué podemos decir de esta relación de concepto entre adoración y espiritualidad? Porque la espiritualidad también tiene que ver con la adoración o no tiene que ver con la adoración. sí. Esto se da más en digamos, la perspectiva que yo abordé fue la perspectiva pentecostal. Y los pentecostales, pues ya no consideramos la adoración solo como ese acto litúrgico, sino que está íntimamente relacionado con la espiritualidad. Y la espiritualidad, en este caso, como nosotros la conocemos, la espiritualidad pentecostal, ¿verdad? Eh, pues la espiritualidad se considera una forma de vida, una manera en que yo me comporto, la manera en que yo actúo cotidianamente. Y pues entonces, en esta relación se podría considerar a la adoración como la adoración y las experiencias pentecostales. En qué se basa esto? Pues para adorar es necesario conocer a Dios, diría Misraim Esquilín. Y en este conocer a Dios, los pentecostales decimos que podemos conocer a Dios a través de las experiencias, a través de una relación íntima con Él. Y una de estas experiencias es el bautismo en el Espíritu Santo, una manera de conocerlo, porque Horton dice que el bautismo en el Espíritu Santo es quedar completamente lleno en esta dinámica del Espíritu, y pues si yo quedo lleno del Espíritu es posible conocerle también en ese encuentro. El pentecostalismo hace teología desde su práctica, desde su experiencia, y estas experiencias también están ligadas o están expresadas, por así decirlo, en el Evangelio completo. El Evangelio completo entonces consta de 5 enunciados: que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, santifica y viene pronto. Entonces, como este Evangelio completo muestra y expresa las experiencias que los pentecostales tenemos, se podría decir que la adoración debe ser en base a estos 5 enunciados. Bonday nos dirá que eh, el centro de esta es Jesucristo, porque las doctrinas y las experiencias cristianas encuentran su enfoque en él. Y según Bonday, también los creyentes deben adorar con base a estos enunciados, viendo a Jesús como su Salvador, como el que sana, como el que santifica, como el que bautiza y como aquel que viene pronto, porque hemos sido salvos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y esa libertad que hemos experimentado en Él. Entonces debemos adorar en base a eso, como alguien que ha sido salvo por el amor de Jesús, como alguien que ha experimentado también sanidad. Muchos de nuestros cantos pues también expresan eso, como esa alabanza bastante conocida de En la cruz, que está en nuestro himnario Rayos de Esperanza, y dirá, en la cruz yo primero vi la luz y las llagas de mi alma, yo la ve. Y fue allí por fe donde yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Esto es una muestra de esa experiencia que se ha tenido con Jesús, esa experiencia de salvación, esa experiencia de sanidad, no solamente física, sino también una sanidad de nuestra alma, una sanidad para aquellas heridas emocionales, una sanidad para aquel pasado que posiblemente pueda estar
impidiéndome ser feliz, tener gozo. Jesús me da esa posibilidad, Jesús me da sanidad y yo debo de adorar desde esa sanidad, desde el bautismo con el Espíritu Santo, desde la santificación como alguien que es santo y vive cada día para reflejar lo que Jesús es, para reflejar lo que vive en la intimidad con Dios. Pero también está el, esta experiencia pentecostal me lleva a vivir en comunidad. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu pues no es, diría Steve Land, el Espíritu Santo es el Dios con nosotros. Jesús dice, es necesario que yo me vaya, eh, pero vendrá el Consolador, el que estará con ustedes, el que estará en ustedes también, vive en nosotros el Espíritu Santo. Y aquí se da la, esta parte de adorar y ya en espíritu, diría Jesús, y en verdad. ¿Cómo sería adorar en espíritu y en verdad? Adorar con vida, adorar en comunidad también, porque el Espíritu Santo, que es el Dios con nosotros, pues no es un Dios individual, bien lo dice la palabra, sino que yo adoro con mis hermanos, yo adoro cuando me preocupo por el bienestar de que está experimentando o por aquella dificultad que está experimentando algunos de los hermanos de la iglesia. Pablo también expresa porque el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. Y este cuerpo de Cristo que ha sido salvo, que tienen una misma experiencia, que tienen un mismo sentir, pues adoran en comunidad. Aquí también se da algo bien bonito y que es que el Espíritu Santo nos hace de ser individuos a ser comunidad. Y esta comunidad, pues la conocemos como iglesia, ¿verdad? Y ser iglesia significa, diría Bonday, ser iglesia significa la negación del individualismo en una concienzuda unidad y de acción de Jesús por medio de él, guiados por él y para él. Esta comunidad está llamada afuera. Es el término griego que se le conoce por eclesía, ¿verdad? Iglesia. Eclesía significa llamados afuera. Entonces, cuando yo voy afuera, cuando yo me preocupo por los demás, allí estoy adorando al Señor. Allí estoy adorando en espíritu y en verdad. Cuando yo cumplo ese término de iglesia, cuando yo adoro en comunidad con mis hermanos. Pero quizá no se trata solo de cuando yo voy, sino cuando vamos toda la iglesia, por aquel que necesita escuchar la palabra de salvación. Cuando toda la iglesia hace acción social, cuando toda la iglesia busca un avivamiento nuevo, cuando toda la iglesia se une para orar, cuando toda la iglesia hace un culto, allí se está adorando al Señor. Porque vemos también un momento de adoración en la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 46, cuando dicen, estaban todos juntos, unánimes en un mismo sentir. Esta comunidad unida por el Espíritu Santo adora a Dios en la vida cotidiana, se mueve en equipo y permea en la sociedad con la cultura transformacional del reino de Dios. Aquella cultura que transforma vidas es cuando la iglesia experimenta esto, entonces es capaz de ir y hablar de lo que ella ha experimentado. Pero aquí diría Moltmann, el ya, pero el todavía no. Porque la adoración también abarca esto. Muchas veces por ese concepto que tal vez reducimos a la adoración solo a los cantos, no nos damos cuenta que la adoración también es hacer presente el reino de Dios. Es, diría Moltmann, el ya, el que ya estamos experimentando el reino de Dios, pero que todavía falta una parte. Y la iglesia es la encargada de hacer presente el reino de Dios. La iglesia que ha experimentado salvación, que ha experimentado sanidad, que ha sido bautizada en el Espíritu y que vive en santidad y que espera con mucha esperanza la segunda venida de Cristo, debe hacer presente el reino de Dios porque vive en esa esperanza, ¿verdad? De que pues Jesús ya viene, yo estoy viviendo en santidad y pues entonces voy a hacer que más personas conozcan a Jesús, voy a hacer que más personas también experimenten lo que yo he experimentado. Hay un ejemplo que cierta vez en una predicación me puso mi pastor y es si usted, hermano, nos está hablando de la misión.
si usted encontrara la cura para el cáncer, ¿usted se quedaría solo ese gran descubrimiento que ha tenido? Y él dice, claro que no, porque hemos encontrado algo que puede ayudar a muchos. Y nosotros, los cristianos, hemos encontrado la salvación para nuestra vida. Hemos experimentado esa vida en plenitud, porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces, si hemos experimentado esa vida en abundancia, nuestra adoración también será el que nosotros nos preocupemos porque los demás también experimenten esa vida en plenitud, que experimenten el reino ya presente, hacer presente esa vida en comunidad. Bonhoeffer también habla de esa vida en comunidad y él dice, aquel que ha experimentado, aunque sea una sola vez, la misericordia de Dios en su vida, en adelante, no desea otra cosa más que servir a los otros. En el servicio también se muestra la adoración. En la manera en cuando yo predico el evangelio, ahí también se muestra la adoración que yo tengo a Dios. Pero hay algo que es muy característico también de los pentecostales y es las palmas, ¿verdad? O aquel, en algún momento se ha considerado como exagerado de alzar las manos, de gritar aleluya, de saltar, de danzar, que pues muchas veces se ha criticado a los pentecostales por esto, pero eso también es adoración, eso también es una muestra y Steve Blank lo nombra, perdón, como los afectos. Él dice lo que nosotros sentimos, también lo expresamos. En el libro de los distintivos de la Iglesia de Dios se habla de la adoración pentecostal. Y en este libro, pues nos dice Hugues que la adoración a veces se expresa también en el cuerpo, porque el amor hacia Dios, el amor que muchas veces nosotros experimentamos hacia Dios, es tan grande que no podemos contenerlo solo en nuestro interior, sino que ese amor, ese afecto, diría este Blanc, nos hace alzar nuestras manos, nos hace gritar, nos hace danzar, esa experiencia interna que estamos teniendo con el Espíritu Santo, nos hace que también esta adoración se exprese a través del cuerpo. Y pues esa es la perspectiva que se tiene de la adoración pentecostal, íntimamente ligada con la espiritualidad, pues como decía antes, la espiritualidad es esa forma de vida, pues también la adoración, si está ligada con eso, se convierte en una adoración que primero eh, es en base a las experiencias pentecostales, que segundo es en comunidad y que tercero se expresa a través del cuerpo. Excelente. Y es curioso porque esta idea de cuerpo es como muy abandonada, tan abandonada que el cuerpo es relegado desde la Edad Media con Descartes mismo que dice pienso y luego existo, pero desde antes con Aristóteles quizá que decía que el cuerpo era el repositorio del alma, es decir, el vehículo del alma. Y lo importante era el alma y no era tan difícil o no es tan difícil encontrar en la iglesia ideas como salvamos muchas almas para Cristo, pero se nos olvida el cuerpo. Y es interesante cómo ahora esto fenomenológico ha intentado darle mucha fuerza al cuerpo, tanto que hay un teólogo llamado Jean-Luc Marion que dijo, el cuerpo es tan importante en lo sensible que el hombre siente que ama, por ejemplo. Eh, Dice, el humano siente que ama, al final uno piensa pero también siente y uno no solo es pensante sino sintiente. Y en este caso, sentir a Dios también es sentirlo en el cuerpo y sentir esa comunidad que de alguna manera Bonhoeffer nos ilumina al decir el hombre es humano, eh, pero se hace humanidad cuando se relaciona con los demás. Es decir, yo puedo tener un teléfono nuevo eh, recién salido de una caja, pero lo convierto en útil a celular cuando lo empiezo a usar. Y Bonhoeffer dirá, el hombre se hace humanidad cuando en realidad se relaciona con los demás. Y para terminar, pensemos un poquito entonces cómo esto se relaciona con el testimonio. Mejor. Entonces, en conclusión, diríamos, la adoración pentecostal o la adoración en sí,
como usted mencionaba, este elemento de la humanización. Entonces, la adoración es el humanizarme, pero la adoración en el ámbito pentecostal, como decía antes, está ligada con la espiritualidad, entonces se podría definir como el llamado a un constante encuentro con Dios, tomando en cuenta que el Pentecostés como evento, tomando en cuenta el Pentecostés como evento, puede seguirse dando en la actualidad. Dicho de otra manera, las experiencias del Espíritu están vigentes. Esas experiencias que hemos tenido, pues ahora también podemos experimentarlas y podríamos decir entonces que la adoración pentecostal es esa vida en el Espíritu. La adoración pentecostal es ese testimonio que damos de nuestra relación con Dios, es eso que expresamos con los demás, es esa vida en comunidad que tenemos, son ese testimonio cristiano que nosotros damos día a día. La manera, como decía antes, en que nos relacionamos con los demás, la manera en que ayudamos a los otros, la manera con la que servimos, el corazón, nuestras intenciones también, eh, con las que servimos a los demás, con la que ayudamos a aquel que lo necesita, pero también es ese momento de culto en el que yo adoro a Dios que trasciende a la vida cotidiana y que invade cada rincón de mi vida, que incluso me lleva a adorar en mi familia, que me lleva a adorar en el trabajo, que me lleva a adorar en la escuela, en la universidad, que me lleva a testificar de lo que Jesús ha hecho en mí, que me lleva a testificar de aquellas experiencias que yo he tenido con Dios, de lo que he sentido de esa vida en el Espíritu. Muchas gracias, Majo, como le decimos. Ha sido una excelente exposición, nos ha iluminado bastante en cuanto a la adoración y de alguna manera pues nos puede servir a nosotros como comunidad pentecostal para poder expresar también la teorización que hacemos acerca de la adoración. Ha sido muy bueno estar con usted, Majo, y a todos los que nos vieron, gracias por llegar hasta acá. Dejen su comentario si les gustó, qué les pareció y nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias, Majo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y pues ha sido un gusto. Muy bien, entonces nos despedimos.